Pues porque siempre pierdes, así es ese juego. No se escucha, profesor, si es que está hablando. Ya sé, no he empezado. Bueno, vamos a empezar de una vez. Voy a hacer un ejercicio con respecto a... bueno, no va a ser un ejercicio de su tarea, sin embargo, es un ejercicio que me parece importante. Por ahí, dentro de la tarea que les dejé que hicieran, había un ejercicio, uno de los últimos, que tenían que calcular un montón de normas. Entonces, a ver, voy a adjuntar el archivo para ver si podemos, nada más tener los incisos. Lo que me interesa son los incisos. A ver. Entonces, estos incisos que están aquí en particular. Bueno, estos que están aquí. Estos. Primero es el ejercicio 44, 41 al 44. ¿Por qué quiero hacerlo? Porque quiero que quede esto bastante claro. Solamente son operaciones entre normas. Primero me piden que calcule la norma de U. Pero bueno, la norma de U ya saben que es bien sencillo, es la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Y esto es igual a la raíz de 9 más 4 a raíz de 13. Ahí está, ya tengo la norma de U. Entonces el inciso A ya está. Ahora el inciso B me pide que calcule la norma de V. Entonces de la misma manera, 6 al cuadrado son 36, más 1 al cuadrado son 37, entonces la norma de B es raíz de 37. Ahí está, ya tengo dos ejercicios solucionados. Ahora, en particular, el ejercicio C me pide que calcule la norma de U más B. Me piden que calcule la norma de U más B, pero para calcular eso, primero tengo que hacer la suma del vector U más el vector B. Pero eso ya ustedes saben cómo se hace. Para encontrar la suma de U más B, pues simplemente sumo componente a componente, X con X y Y con Y.
3 más 6 son 9. Y después 2 menos 1, pues me quedaría 1. Esa es la suma de U más B. Ahora, me piden que calcule la norma de U más B. Entonces, la norma de U más B va a ser igual a la raíz de 9 al cuadrado es 81, más 1 al cuadrado sería raíz de 82. Entonces, ahí está. Ahí tengo ya los primeros tres incisos, el inciso A, el inciso B y el inciso C. Ahora lo que me piden en el inciso D, E y F, si se dan cuenta, el inciso D, E y F es la norma del vector unitario. Este es el vector unitario para U, el vector unitario para B y el vector unitario para U más B. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces, como es la norma del vector unitario, ¿cuánto debe de medir esta norma, jóvenes? ¿Cuánto debería de medir esta norma? ¿Cuánto? ¿No? Exacto, debería de medir 1. Entonces, para el ejercicio D, E y F, la respuesta de esos tres incisos en su tarea debe de ser 1, porque esto, lo que está dentro de la norma grande, es simplemente la norma, es un vector unitario. Recuerden eso. El vector unitario, que ahora voy a simbolizar como U, es el vector sobre su magnitud. Ese es el vector unitario. Entonces, si yo calculo la norma del vector unitario, ¿cuánto debe de ser esto? Me lo acaban bien de decir. Esto me debe de dar 1. Por lo tanto, y repito, D, E y F les debe de dar 1. Si no les da 1, pues ahí hay que corregir algo. Nada más quería hacerles ese comentario. Entonces, vamos a continuar con la clase del día de hoy, que es de lo mismo, pero ahora en tercera dimensión, el espacio tridimensional. Bueno, nosotros, o bueno, no quiero decir nosotros, pero a ustedes les han enseñado a colocar números en un plano cartesiano. Por ejemplo, pueden colocar 2, 5 en este punto, pueden colocar menos 2, menos 8 por acá, pueden colocar 2, menos 9 por acá, y pueden colocar menos 2 con 1 por acá. Y eso es bastante sencillo, porque han venido trabajando el plano cartesiano siempre, toda su vida, desde la secundaria o primaria, si no mal recuerdo. Entonces, colocar puntos en el plano recuerden que hay dos coordenadas, el plano tiene x, y, un punto está compuesto de una coordenada en x y una coordenada en y. Sin embargo, el plano tridimensional, y que de hecho es el plano como el plano de todos los días de su alrededor, no está compuesto de dos coordenadas, sino está compuesto por 3. Entonces, vamos a crear este plano tridimensional. Primero, voy a hacer este dibujo. ¿Y qué va a representar este dibujo? Bueno, va a representar algo muy, muy interesante. Va a representar al eje del X positivo, va a representar al eje Y negativo, y ahora voy a hacer un tercer eje, que va a ser el eje Z. Y este eje que está por aquí va a ser el eje Z o el eje de las alturas. Si ustedes voltean a ver alguna esquina en su casa, se van a dar cuenta que el piso corresponde al plano XY y la altura de su casa corresponde al eje Z. Entonces ahora nosotros vamos a considerar un punto, pero ahora ya no vamos a decir en el plano, sino vamos a decir en un punto en el espacio. Y el punto en el espacio va a estar considerada por 3 coordenadas. Por una coordenada en X, por una coordenada en y ahora también por una coordenada en Z. Cualquier punto en el espacio tridimensional está compuesto por X, Y, Z. Ya estamos ampliando los horizontes o los conocimientos que ustedes tienen. Ya no solamente nos vamos a restringir al plano XY, sino ahora vamos a estudiar lo que tenga que ver con el espacio. Entonces, si yo necesito ubicar un punto en el espacio, ¿qué es lo que necesito hacer? Por ejemplo, si me pidieran, por favor, ubica el punto 1, 3, con 7. 1, 3, 7. Lo primero que tengo que hacer es, bueno, ya sé que esto es X, esto es Y y esto es Z. 1 en X. Recuerden que este punto es el origen y los ejes positivos son los que se muestran con flechas.
Por lo tanto, la parte negativa de cada eje es lo que no se muestra con flechas. Es decir, hacia este lado está la parte positiva de X y en el lado contrario está la parte negativa, las menos X. Hacia este lado está la parte positiva de Y por el contrario, hacia este lado está la parte negativa de Y. Y ahora, hacia arriba está la parte positiva en Z y hacia abajo vamos a encontrar la parte negativa en el eje Z. Quiero que eso quede bastante claro. En este ejemplo no hay mucho problema porque todos son positivos. Por lo tanto, debo de avanzar un espacio positivo. Ahí está, avanzo un espacio positivo en X. Ahora me pide que avance 3 espacios positivos en Y. Entonces tengo que avanzar un espacio en Y, 2 espacios en Y y 3 espacios en Y. Entonces aquí debo de coincidir o debo de cortar el punto 3 en Y. 1, 2, 3, aquí debe de ser. Ya construí mi punto en el plano considerado por la coordenada 1, 3, pero ahora me falta la altura. Y esta altura yo la voy a tomar como 7. Entonces de aquí hacia arriba tengo que subir 7 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces el punto que estoy buscando lo voy a colocar de otro color. El punto que estoy buscando va a ser este punto que está por acá. Este es el punto que tiene coordenadas 1, 3 con 7. ¿Sí me entendieron cómo localizar puntos en el espacio, jóvenes? Sí. Sí, porque si volteamos bueno, si le damos un giro como de unos 45 grados, se ve como una línea nada más, ¿no? ¿Como una línea? ¿A qué? ¿Al eje Z? Ajá. Ok, a ver, vamos a ver lo que dices. ¿Pueden ver esto? Bueno, la altura. Exacto. ¿Pueden ver Sí. esto? Ok. Sí. Aquí yo tengo el eje rojo es el eje de las X. El verde es el eje de las Y. Y el azul es el eje Z. ¿Cuál fue el punto que graficamos? Graficamos el punto 137. Entonces aquí, bueno, voy a borrar lo que estaba haciendo. Borrar, borrar, borrar. Ahora voy a colocar el punto 137. Y al momento que yo coloque ese, se dan cuenta que ya apareció una bolita que dice A. Entonces, este programa, bueno, que es GeoGebra, les recomiendo. Este es el que vamos a estar utilizando para la materia. Si yo solamente quiero ver el plano XY desde arriba, ahí lo estoy viendo. Y si se dan cuenta, solamente avanzó 1 en X, que es el espacio rojo, ahí está, ahí se que apareciera en X. Avanzó 3 en Y, ¿se dan cuenta en eso? ¿Sí o no? Sí. Y ahora, si yo Sí. volteo este plano, bueno, si yo volteo el plano a que solamente se vea Z con Y, ahí me doy cuenta que se elevó 7 unidades en Z. Entonces, a eso es a lo que yo me estoy refiriendo cuando grafico un punto en el espacio. Se mueve tantas cantidades en los ejes, esto esté mostrando. Y bueno, esto me pareció bastante bueno para mostrárselos a ustedes. Ahora, vamos a intentar graficar otro punto en el espacio. Vamos a darle control Z a todo esto para poder graficar otro punto. ¿Qué punto vamos a graficar? Pues vamos a graficar cualquier otro. Vamos a ver qué podemos hacer. Recuerden que esto es bastante sencillo. Vamos a graficar ahora el punto que está formado por la coordenada -1, menos 4 y -1. -1 en X, -4 en Y y -1 en Z. Pero esto también es bastante simple. ¿Por qué? Porque ¿cuántas unidades? Ahora, en el eje de las X me tengo que trasladar hacia enfrente o hacia atrás, jóvenes. Hacia atrás. Exacto, exacto, porque es negativo. Entonces de aquí solamente me voy a trasladar un espacio. Ahora, en el eje de las Y, ¿cuántas unidades me voy a trasladar y hacia dónde? Hacia la 4 y izquierda. hacia el lado. 4 hacia atrás porque es negativo, ¿están de acuerdo? Sí. Entonces, si yo intersecto el plano, el eje X con el eje Y, este va a ser el punto formado solamente por el plano XY. Pero sin embargo, no me piden eso, me piden un punto en 3D y el último punto en el espacio es -1. Entonces, solamente tengo que bajar un espacio en -1 y entonces esto que habré encontrado, que voy a pintarlo con otro color, este punto que encontré va a ser el punto -1, -4, -1. Y es bastante simple.
¿Sí quedó o no quedó claro? Sí. 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 4 menos 1. Vamos a graficar ese otro punto. El punto es menos 1, menos 4, menos 1. Ahí está. Y se dan cuenta, si yo volteo a ver el plano XY, es decir, este plano que está por acá, se dan cuenta que en X retrocedió menos 1, en Y retrocedió menos 4, y en Z, ¿hacia dónde debería de estar? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Abajo. Ajá, hacia abajo. ¿Hacia abajo? En este caso, hacia abajo. Esto es más difícil de lo que pensé. Bueno, ahí se ve que en el eje Z, que es el eje azul, está en la parte de menos 1. Ahí se alcanza a ver. Entonces, aquí en este software, bueno, podemos darnos cuenta de esta situación. Bien. ¿Dudas con esto? También mencionar que, bueno, todo lo que ustedes han trabajado en sus cursos posteriores, lo han trabajado en el plano, tanto integrales como derivadas, todo lo que han hecho lo han hecho en el plano. Sin embargo, el mundo real está hecho en el espacio, porque, por ejemplo, cuando ustedes ven un espectacular está formado por un montón de armaduras. Y esas armaduras no solamente están en dos dimensiones, sino que también tienen profundidad y altura. Entonces, todos los análisis que se realizan en la vida real se realizan en 3D. Eso es bastante importante y es algo que les quería mencionar. Ahora, vamos a añadir ahora sí la imagen que estaba para ampliar un poquito esto. Profesor, Dime. ¿pero qué no le quedó este...? Ah, no, discúlpame, no, ya vi mi error. No, nada, perdón. Ok. Ahora, por acá, bueno, solamente adjunté un plano cartesiano con algunos puntos y, bueno, un plano donde podemos ver que el plano en el espacio está formado por 3 planos. El plano XZ, el plano YZ y el plano XY. Aquí se pueden dar cuenta que para encontrar las coordenadas en el espacio, lo que hacen primero es intersectar el plano XY y después o se van hacia arriba o se van hacia abajo, tantas coordenadas en Z existan. Esto es bastante simple y no creo que valga la pena que sigamos, graficando puntos debido a que es bastante sencillo. Otra cosa, otra cosa que les quiero mencionar. A ver, voy a insertar otra imagen solamente para reforzar lo que vimos en la clase pasada. A ver. Aquí, por ejemplo, tengo dos vectores en el plano. Tengo dos vectores en el plano, el vector U, ¿me podrían decir cuál es el punto inicial del vector U? 1,1. 1,1. Ajá, 1,1. perfecto. ¿Y el punto final del vector U cuál sería? 2,5. Perfecto, 2,5. Ahora, el vector V. ¿Me podrían decir, por favor, cuál es el punto inicial del vector V? 2,5. 2,5. Perfecto. ¿Y me podrían indicar, por favor, cuál es el punto final del vector V? 4,6. 2,6. Perfecto. Ahora, el vector W, que si se dan cuenta, el vector W hace referencia a una suma vectorial, la suma del vector U y la suma del vector V. ¿Cuál sería el punto inicial del vector W? 1,1. 1,1. ¿Y el punto final del vector W cuánto sería? 4,6. 4,6. Perfecto, perfectísimo. Entonces, con esto no hay absolutamente ningún problema. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? No. Vamos a calcular las componentes del vector. Vamos a calcular las componentes del vector. Entonces, las componentes del vector U, ¿cuál serían, jóvenes? ¿Cuánto sería la componente del vector U? Bueno, lo voy a anotar abajo. La componente del vector U, ¿cuánto sería? 1,4. 1,4, perfecto. La componente del vector V, 2,1. 2,1, bien.
Y finalmente, las componentes del vector W. ¿Cuántos serían las componentes del vector W? 3,5. Exacto, 3,5. Muy bien. Recuerden, para encontrar las componentes, lo único que tenemos que hacer es una resta. Punto final menos punto inicial. Ahora, ¿a qué hacen referencia? Maestro, Ajá, ¿eso sería siempre? como siempre. O sea, siempre es restar. O sea, siempre, esa es la regla, restar siempre, ¿no? Pero restar punto final menos punto inicial, siempre. Ok. Es final menos Ok. inicial. Y con eso encontramos las componentes. Entonces esto que acaban ustedes de calcular, ya es un vector. Estos, los primeros que están acá, son puntos en el plano cartesiano. Pero esto que está en amarillo ya es un vector, ya son vectores. ¿Qué significan las componentes del vector? Ah, bueno, significan porque tienen un significado. Y es un significado bien bonito. Ahorita van a ver. La componente, bueno, ahora, quiero que me digan cuánto obtienen de sumar U más B. ¿Cuánto sería la suma de U más B? 3,5. 3,5. 3,5. 3,5. 3,5. Que justamente están de acuerdo que es el vector W, 3,5. ¿Sí o no? Sí, ¿Y por qué? Sí. Porque el vector W es la suma. Aquí gráficamente De los pueden dos. darse cuenta que el vector W, el vector que está en rojo, es la suma vectorial de U más B. Pero, ¿qué significan o cómo nosotros podemos interpretar estas componentes de los vectores? Bueno, el vector U, o el primer vector, dice que es 1,4. ¿Qué quiere decir eso? Que en X va a avanzar solamente una posición y en Y va a avanzar 4. Se dan cuenta que este vector en el eje de las Y solamente tiene 4 espacios y en el eje de las X tiene un espacio. Ahora, el vector B dice que en el eje de las X avanza 2 espacios y si es cierto, avanza 1 y avanza 2 y en el eje de las Y solamente avanza un espacio. Ese es el significado de las componentes. Y ahora, las componentes del vector W dice que primero avanza 3 veces en X. Una vez, 2 veces, 3 veces en X y después avanza 5 veces en el eje de las Y. Una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces y 5 veces. Y ahí nosotros les estamos dando una interpretación a las componentes vectoriales tanto del vector U como del vector B, como de la suma de los dos vectores. Se dan cuenta que cuando ustedes suman dos vectores, pues el resultado, recuerden que esto se llama resultante de fuerzas, bueno, de fuerzas no, de estos vectores, resultante de los vectores, de lo que sea que signifiquen los vectores, fuerza, aceleración, velocidad, lo que sea. Cuando nosotros sumamos dos vectores, siempre y cuando tengamos las componentes, lo que estamos haciendo es encontrar este vector en rojo. ¿Sí quedó claro esto? Sí. Sí. Bien. Creo que esto no se los mencioné la clase pasada, pero es muy importante que ustedes tengan en cuenta esto para su curso de estática. Bien, ahora pues vamos a continuar con la clase. Vamos a ingresar una imagen. Vamos a hacer un ejercicio. Oh my God. Ok, vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio dice, calculemos la distancia que existe entre los dos puntos que están en el espacio. Aquí no me está pidiendo que grafique nada. Solamente quiero saber cuál es la distancia que existe entre el punto 2 menos 1, 3 y el punto 1, 0 menos 2. Sin embargo, para tener una idea de qué es lo que estamos haciendo, pues sí vamos a graficarlo. El eje Z, el eje Y y el eje de las X. Recuerden, siempre es importante colocar la parte positiva del eje con la cabeza de la flecha. Es muy, muy importante. Entonces, el primer punto dice que es 2 menos 1 con 3. Entonces, 1, 2, menos 1 y luego 3 hacia arriba. Vamos a suponer que está por aquí. Este es el punto 1. El punto 2 dice que es 1 en X, 0 en Y y luego menos 2 en Z. Entonces, bajo 2 unidades. Entonces, vamos a suponer que este es el punto 2. Y entonces lo que me está pidiendo este ejercicio es que calcule cuál es la distancia que existe aquí, del punto 1 al punto 2. Pero para esto yo ya conozco una fórmula, la fórmula de la distancia que vimos la clase pasada. Y esa forma decía que la distancia entre dos puntos era igual a la raíz cuadrada de.
x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Ahora, como tengo una tercera componente, lo único que tengo que hacer es hacer la resta de z2 menos z1 al cuadrado. Y entonces automáticamente yo voy a conocer la distancia que existe entre esos dos puntos que están en el espacio. Vamos a calcularlo. A ver, ¿quién me quiere ayudar para x? ¿Cuánto es x2 menos x1, José Luis? -1. Menos 1 al cuadrado. 1. Perfecto. Entonces la primera parte vale 1 más. A ver, ¿quién más está por aquí conectado? A ver, es necesario que conozca a todas las demás personas que no les he dado clases. Señorita Aide Reyes. Vale, voy con mi calculadora. No necesitas la calculadora. ¿O sí? Bueno, vamos a dejarte para otro ejercicio. Yo hago el Z. Alan Ricardo. Es 25. ¿Cómo 25? No, tranquilo, a ver. Ah, vale. ¿Cuánto es y2 menos y1? Es igual a menos 5. Y2 menos y1. Y2 menos Y1. Es Ah, uno. no. Es menos 1. ¿Cuánto sería y2 menos y1? ¿Sería -1? ¿Por qué? No, quedaría uno positivo. Uno porque positivo. se le da al Uno cuadrado. positivo. Sí, porque y2 menos y1, lo voy a hacer aquí en grande, y2 vale 1, menos Ok. y1. Ajá. Ah, perdón, no es 1, es 0. Menos y1, pero y1 vale menos 1, entonces menos por menos es más y finalmente me sí. queda 1. Ok. Recuerden Sí, esto, y recuerden sí, lo que cierto. les comenté, no hagan nada si no están seguros, y más con los signos negativos, porque eso puede echar a perder cualquier cosa que hagan, jóvenes. Entonces el Yo resultado le digo el es Z. 1 al cuadrado, ¿cuánto sería? Pues 1. Más, ¿quién es la persona que quiere hacer el Z? Yo. ¿Quién eres tú? Miguel. ¿Quién? Miguel García. Ok, joven Miguel, a ver, El dime. Z también sería 1 también, positivo. ¿Seguro? ¿No Sí, sería porque es 3? menos 2, No, menos 3, no sería menos 5 al cuadrado, sería 25, perdón. Ajá, perfecto, sería 25. No vi los signos. Sí, porque Z2 menos Z1 es igual a menos 2 menos Z1 que es menos 3 y menos 2 menos 3 Ajá, es y menos ya se 5. suman los Y menos. menos 5 al cuadrado, recuerden que toda cantidad negativa elevada al cuadrado nos va a dar un número positivo. Y esto es igual a 25. Por lo tanto, la distancia que existe entre estos dos puntos, ¿cuánto sería? ¿Raíz de qué? Raíz de 27, ¿cierto? Sí. Perfecto. Perfecto. Y bueno, si calculamos la raíz de 27 va a ser como 5.1, algo así. O a lo mejor 5.2 quizá. 5.19. Ok, entonces es 5.2. 5.2 unidades. Si calculamos la raíz. Y pues aquí pueden darse cuenta que lo único que se hizo para el espacio en 3D es agregar las componentes, la resta de las componentes en Z, y la fórmula de la distancia sigue siendo la misma, la mismita que vimos en la clase pasada. Bien, ¿alguna duda con esto, jóvenes? No, ninguna. Ninguna. No. Bien, perfecto. Continuamos entonces. Vamos a añadir otra imagen para realizar el siguiente ejercicio. A ver, vamos a ver. Añadir imagen. C6, C7. Bueno, aquí, sí es una imagen con teoría. Recuerden que todo esto debe de ir a su libreta, a sus apuntes. Y otra cosa que creo que no les comenté, pero pues se los comento para que todos lo escuchen. Jóvenes, ahora están en la clase y es muy importante que asistan, porque si tienen alguna duda, pues se solventa, ¿no? Pero a mis alumnos, los alumnos que ya tienen tiempo conmigo, saben que yo les pedía que en la clase no escribieran nada. ¿Por qué? Porque cuando estás escribiendo y estás tratando de poner atención, o pues escribes bien o pones bien atención. Entonces les decía, ¿saben qué? Primero vean cómo hago los ejercicios, pongan atención y después escriben, y les daba un tiempo para escribir. Sin embargo, aquí como están los videos y los subo a YouTube, pues me voy de corrido.
lo único que les voy a pedir es que hagan lo que yo les pida que hagan. Por ejemplo, las cuentas, esas sencillas. Sin embargo, si quieren anotarlo, anótenlo. Pero si no, no lo hagan. Y ya después, pues los videos van a estar disponibles para ustedes. Además, así se crea algo muy importante. ¿Qué es algo importante? Bueno, que están poniendo atención en esta clase y después cuando ven el video repasan lo que ya vimos y entonces aseguramos una máxima retención de lo que estamos aprendiendo. Esa es una estrategia que me gustaría que siguieran. Y bueno, vamos a seguir con esto. Bueno, ahora las mismas operaciones que definimos la clase pasada para los vectores en 2D, ahora los vamos a definir para los vectores en 3D. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el punto número 2 de esta parte que se llama vectores en el espacio, me dice que si tengo 2 puntos en el espacio, cuando hago la resta de punto final menos punto inicial, lo que encuentro son las componentes de ese vector en el espacio. La norma de un vector en el espacio, pues no es más que la suma al cuadrado de cada componente. Y aquí se dan cuenta que añadimos se dan cuenta que añadimos a la tercera componente. Nada más se eleva al cuadrado y ya. El vector unitario se calcula exactamente de la misma manera. El vector entre su magnitud. Y de igual manera. Y ahora la magnitud o la norma, pues ya saben que se calcula solamente añadiendo la tercera componente al cuadrado. Cuando sumamos vectores, pues ahora se tiene que sumar el tercer vector, el vector z. Y cuando multiplicamos por un escalar, pues ahora simplemente el escalar va a multiplicar a cada uno de las componentes del vector. Eso es todo. O sea, la misma teoría que estudiamos sirve para esto, solamente añadiendo la tercera componente. Entonces, vamos a resolver este pequeño ejercicio. Este pequeño ejercicio está bastante simple. Me está diciendo que tengo que encontrar las componentes y la longitud o norma del vector B que tiene punto inicial S y punto final este. Entonces, a ver. Vamos a ver quién me ayuda ahora. Alan, ¿estás por ahí, por favor? Sí, Pi. Ok. Por favor, ayúdame calculando las componentes. ¿Cuánto sería la primera componente? Punto final, a ver, lo voy a escribir. El punto final, bueno, el punto 1 es el punto menos 2, 3 con 1. El punto 2 o el punto final es el punto 0 menos 4 con 4. ¿Cuánto me daría la primera componente? La componente en X. Ok. ¿Sí puedes? Alan. Ven eso. Caray. A ver, Alan. ¿Cómo calculas las componentes? ¿Qué tienes que hacer? Dime. Los X, ¿no? Ajá, ¿cómo la calculas? Dime, por favor. Es sumando. ¿Sumando qué? Bueno, X, Y y Z. ¿X, Y, Z? ¿Estás seguro? No. A ver, Alan, ¿qué es una componente? A ver, voy a escribir por aquí un vector. Sí. El vector B que tiene, bueno, que es X, Y y Z, un vector en el espacio. ¿Qué es una componente, Alan? O bueno, de este vector que acabo de pintar por aquí, ¿cuál sería la componente? ¿Las componentes cuáles serían? Las coordenadas, ¿no? Bueno, acuérdate que aquí ya no son coordenadas. Es X, bueno. Y, Z. Ya no son coordenadas. Estas serían las componentes. ¿De acuerdo? Ujú. ¿Cómo calculas la primera componente, la componente en X? ¿Qué tienes que hacer para encontrar la componente en X si conoces los puntos de este vector? Vector restando, ¿no? ¿Qué Pues tienes tengo que restar restar? ¿Qué tienes que restar? los puntos de X. Pero ¿cuál primero? ¿Cuál va primero? Es el segundo. El final después menos final el es- inicial. Ok, perfecto. Ya establecimos un punto. Ahora entonces, la primera componente, la componente en X, ¿cuánto te daría esa resta? Sería 2. Perfecto. No, A ver, sí, perdón. 2. La componente en Y, ¿cuánto te daría? Menos 7.
Muy bien, trata de hacerlo mentalmente, no es necesario que utilices la calculadora. ¿Y la tercera componente cuánto te daría? 3. Perfecto. Ok, ya tenemos las componentes del vector V. Ya tenemos entonces la primera, lo primero que me pide, hallar las componentes. Ahora me están diciendo que tengo que hallar la longitud de este vector. ¿Cómo encuentro la longitud, Alan? Longitud. ¿O norma o magnitud? ¿Cómo lo hago? Era con... ándale, con la raíz, ¿no? No, ¿Raíz de qué? los componentes. ¿Las componentes qué? Es que aquí... es que no sé cómo explicarlo, pero sí, es como que ya lo vi. Ok, ya lo viste. ¿Y qué dice lo que estás viendo? Tengo que elevarlos al cuadrado. Perfecto. Hay que elevar cada componente al cuadrado y después, ¿qué tengo que hacerlo? Sumar, ¿no? Todo. Sumarlo. Perfecto. Entonces, la primera componente al cuadrado, ¿cuánto me da? Sería 4. Perfecto. Más la segunda componente al cuadrado, ¿cuánto es? 49. Muy bien. Después sería 9. Ajá, más 9. Y entonces la suma de todo esto, ¿cuánto me da? 49 más 9, ¿estás de acuerdo que son 58? Más 4 son 62, ¿sí o no? Sí. Ok, entonces la norma, la longitud o la magnitud de este vector es de 62, bueno, no de 62, Raíz de 62. raíz de 62 unidades. ¿Sí entendiste, Alan? Sí, ya me quedó más claro. Perfecto. Seguirás participando en otras ocasiones, pero muchas gracias. Sí. Gracias. ¿Alguien tiene alguna duda, chicos? No. No. Muy bien. No. Entonces, vamos a continuar. ¿Seguro? Si no, pues me dicen y regresamos. Con el siguiente. Bueno, ya va a acabar esto. Bueno, a ver qué tal está. Profe. Ajá. Yo tengo una duda, pero no es de la clase. ¿De qué? Es que no me deja Cállate. meter a la página Cállate. de Danipantla, donde puedo ver la de la tarea y todo eso. ¿No te deja Es que entrar? no puedo enviar una tarea. Si no puedes enviar una tarea, Uriel, puede ser por dos cosas. La primera es que la tarea todavía no esté habilitada. No, es que no me deja ingresar a la página. Me dice que algo del servidor, de no sé qué. Pues Ya entonces... arreglaron la página. Entonces, espera tú. A mí tampoco me dejaba ingresar, pero ya después lo intenté varias veces y ya me dejó. Ahí está, tu compañera te dice que tienes que ser paciente y esperar. Bueno, gracias, profe. De nada. Perdón por interrumpir su clase. Pues nada más te voy a bajar 20 puntos, pero no te preocupes. Lo recupero eso. Qué bueno que esa voz me agrada. Bueno, por favor, voy a cerrar la sesión y vuelven a iniciar porque ya se va a acabar el tiempo y nos vamos a quedar a medias.